Buenos días, profesor, o buenas tardes, dependiendo a qué hora lo vea. Eh, yo voy a hablar sobre la corriente continua y versus la corriente alterna. Un poco de ambas y vamos a comparar, ¿no? ¿Cuáles son los dos tipos de corriente que hay de eléctrica? Bueno, son dos. Existen dos. La corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es un flujo de electrones constante en el tiempo, mientras que la corriente alterna corresponde a un cambio de flujo de electrones en una dirección u otra durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, la corriente continua es el movimiento de electrones de un punto a otro, que es lo que se le conoce como la corriente eléctrica. Se origina gracias a la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos. Si no existe potencial eléctrico, no es posible que los electrones se muevan. Es preciso un medio por el que los electrones circulen, el cual debe de tener una baja resistividad para que así permita el paso de la corriente. Cualquier material es capaz de portar corriente eléctrica, solo que algunos tienen tan alta resistividad que el movimiento de electrones es nulo, es decir, no hay corriente. Corrientes de varios polos. La corriente eléctrica alterna puede ser monofásica o trifásica, las más utilizadas en instalaciones eléctricas. Esto se refiere a la cantidad de medios por el cual se mueve la corriente. Si es monofásica, significa que requiere de una sola fase de tensión para generar el movimiento de la corriente, mientras que trifásica significa que el transporte de corriente se hace a través de tres fases diferentes. La distribución de corriente alterna se hace a través de sistemas trifásicos. Cada fase está separada entre sí 120 grados, por lo que se garantiza una transmisión de casi toda la energía con pocas pérdidas. En instalaciones residenciales, es decir, nuestros hogares, la corriente alterna que se usa es monofásica. La transmisión de corriente se hace entre una fase y el punto neutro. Bueno, ahora me gustaría hablar un poco de la historia de la corriente, de las corrientes, cómo se originó. Las corrientes continua, la corriente continua fue descubierta alrededor de 1800, cuando se observó el movimiento de electrones en la pila voltaica de Alessandro Volta. Luego fue André-Marie Ampère quien conjeturó que la corriente tenía una dirección y se movía desde el polo más positivo hasta el más negativo. A finales del siglo XIX ya empezaban a trabajar centrales eléctricas generando corriente continua en alta tensión en el orden de los 3000 voltios. Estas centrales fueron ideadas principalmente para el alumbrado de las ciudades. La corriente alterna fue descubierta por Nikola Tesla y en un principio había estudios acerca de cómo la corriente cambiaba de dirección viéndose influenciada por campos magnéticos, pero pues se le atribuye y fue Tesla quien aplicó estas observaciones para construir el primer motor de inducción en corriente alterna. Tesla observó además cómo la energía eléctrica viajaba a través de los picos de tensión de la onda sinoidal de la corriente alterna. Así determinó que se cubrían las pausas entre picos con otra señal de la misma intensidad, era posible aprovechar toda la energía eléctrica generada. Corriente alterna versus corriente continua. En corriente alterna es posible manejar altos valores de tensión sin haber perdido de energía, pues la distribución se hace por fases, es decir, cada pico de energía en cada fase es aprovechado. La corriente continua implica un desgaste de los medios de conducción, pues al ser constante en el tiempo, permite una disipación de calor constante. Y la corriente alterna es a través de inducción electromagnética. Es más fácil de obtener corriente alterna que corriente continua.
Ejemplos de aplicación de corriente alterna son timbres, vibradores, electromagnéticos, alumbrados, motores sincrónicos y asincrónicos. Los ejemplos de aplicación de la corriente continua son automóviles, LEDs, celulares, pistas de carrera, linternas, etc.